Jaime, lo primero que le quería preguntar, igual como para darle una entrada a este diálogo, es el proceso de concepción de Barro es un proceso de largo aliento, no es simplemente una aplicación o una convocatoria para realizar este año y ya. Entonces, quería saber ese largo aliento, cómo se dio en esta propuesta. Estaba contando que hace ya varios años tuve la inquietud de hacer esto gracias a la actividad que desarrollo pues, simultáneamente con mi trabajo artístico, y es un gran interés por los deportes y por las actividades al aire libre en el campo. Practico escalada en roca, practico montañismo, he subido nevados, particularmente en el Cocuy, en el Tolima. Tengo un viaje pensado pronto para el Nevado del Huila. Lo he hecho principalmente aquí en Colombia. Y en estos viajes en Suezca, que es una de las zonas principales donde se reúnen todos los montañistas, conocí esta ruina que queda en un terreno privado de una familia de tradición en el lugar, y se me ocurrió la idea: ¿qué pasaría si yo tengo la posibilidad de intervenir en esta ruina? De una forma, como te digo, la primera aporte es una cuestión espontánea, a uno le surge una idea como artista en el momento que se vinculan ciertos temas que uno ha conocido por referencias de otros artistas, por lecturas que ha hecho, y la oportunidad de presentarme al premio Luis Caballero me exigía consolidar esa idea, darle un piso, darle una estructura, escribir un poco el marco conceptual, demostrar que tenía una viabilidad práctica, hacer un presupuesto, un cronograma. Y eso fue lo que hice para presentarme al premio Luis Caballero. Te estaba contando también que lo había presentado en una anterior oportunidad, pero en esa oportunidad el jurado no lo consideró de interés. Y en esta oportunidad lo presenté básicamente el mismo proyecto adaptado para presentarlo en una nueva sala, porque la primera vez lo había presentado para la sala del Museo de Arte Moderno. Sin embargo, en el curso de este tiempo ya se hizo oficial la apertura de la sala de la Galería Santa Fe en la Plaza de la Concordia, entonces lo adapté para esta sala y muy afortunadamente quedé seleccionado para participar en la 21ª versión del premio Luis Caballero. Ok, ok, Jaime. Entonces digamos que con esta introducción ya entremos de lleno en el proyecto. Básicamente, sí, su merced destaca el hecho, ya anunció el hecho de que se trata de una propuesta relacionada con un espacio específico, que digamos que es una de las premisas históricas que arraigan la existencia de este proyecto, es decir, un premio que se diseñó para una sala con unas condiciones arquitectónicas específicas. Esa premisa creo que su merced la adapta respecto al lugar del que nos habla donde pudiera hacer esta intervención. Ahí quería preguntarle respecto al lugar, esta ruina a qué obedece, es decir, es una ruina natural, es una ruina arquitectónica, es una ruina provocada de pronto por alguna intervención ajena, no sé, a nivel infraestructural. Buena pregunta, sí. Si bien la exposición que está llevándose a cabo ahora tiene lugar en la Galería Santa Fe, y yo propuse como parte del proyecto una exposición en este lugar, este premio o este proyecto mío tiene una parte diferente a la de muchos otros proyectos, en el sentido de que sí hay una primera parte que yo considero la más importante, que tiene lugar fuera de Bogotá, fuera del espacio de la galería, y es allá precisamente en Suezca, un lugar que queda a hora y media de Bogotá, que es un terreno privado que de alguna manera está, no digamos que escondido, pero no es de un fácil acceso y no todo el mundo la ve. Se ve desde las rocas de Suezca cuando uno escala, se ve para ciertos caminantes, pero si yo te invito a ti a ir o a otra persona, tendría que darle instrucciones muy específicas de cómo llegar, porque no sería como decirle, oye, tú coges esta carretera y te la vas a encontrar. Entonces, en primera instancia está ese factor que diferencia, creo que en general con todos los participantes de esta versión y de la gran mayoría de versiones anteriores. Es una obra de land art, es una obra que pertenece a un sitio dentro del paisaje, dentro de un entorno rural, dentro de un entorno campestre, enfrente de las rocas de escalada, y la construcción
llamémoslo, humana más cercana está a más de 500 metros de distancia, sí, porque habrá unos vecinos, pero no se alcanzan ni a ver desde donde está esta ruina. Me preguntabas por la ruina. La ruina fue en un principio una casa de familia, la familia Guacaneme en Suezca, que se construyó, tengo entendido que a finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1890 o 1900, por un señor Agustín Guacaneme González, para vivienda, un campesino que tengo entendido por sus herederos, que son sus nietos, que le gustaba mucho comprar tierras, que le decía a los hijos, si usted puede, compre tierras, pero como pasa en todas las generaciones, se compra y después la siguiente generación vende y la otra ya no le interesa, lo que sea. Esta casa sirvió por más de 50 años para que viviera la familia de él, y después las personas que quedaban ahí, que eran la siguiente generación, la abandonaron porque se fueron a vivir al pueblo en Suezca. Es una casa hecha con los materiales con que se hacían casas en esa época, que son el barro extraído del propio lugar donde se hizo la excavación para aplanar el lugar. Entonces, esa misma excavación que en esa época se debía hacer manualmente con picas y palas y con de golpe algunos animales, esa tierra, por la tradición de una de las cosas que me interesa de este proyecto, se mezcla con boñiga de caballo, se mezcla con heno, que es pasto seco, el mejor es el de cebada, pero no siempre se consigue, y hoy en día se le puede añadir algo de cal, no sé si en esa época lo hacían, y se crean unos ladrillos de barro que no se llevan a altas temperaturas como en el caso del ladrillo. Es un ladrillo que permanece crudo todo el tiempo, pero que cumple sus funciones estructurales y de protección en el caso de la arquitectura, mientras no sea directamente sometido al agua. Quiero decir, si esto tiene un techo, esto puede durar cientos de años. Hoy en día existen construcciones en barro en las plazas centrales de muchos municipios de Colombia, que son hechas en barro. De hecho, en la Candelaria, muchas casas que usted se va a destruir las paredes son hechas con adobes o con tapia pisada. Particularmente hoy en día esta técnica se ha mantenido viva en Barichara y en Tunja o alrededores de Tunja, más que todo en Villa de Leyva. ¿Por qué? Porque la tierra de esos lugares tiene una condición muy adecuada para esto. No cualquier tierra sirve. Si tú lo haces con una tierra de agricultura, pues eso no se para. Tiene que ser una tierra que tiene unos ciertos componentes. En arcillas, en arenas, en otros elementos que le dan la consistencia, y que quienes saben hacerlo lo descubren muy bien manualmente. Ellos comienzan a revolver la tierra con las manos, le escupen, hacen bolitas y dicen, ¿esta tierra sirve o no sirve? Yo aprendí en un curso que tomé hace unos años de arquitectura en barro, en la que te piden que esa tierra la metas en un vaso con agua, lo agitas algún tiempo y lo dejas sedimentar y te das cuenta de los estratos. De acuerdo a las composiciones que tienen esos estratos, uno puede establecer si esa tierra es buena o no para hacer tapia pisada o hacer adobes. Ok, entonces ahí digamos que ya su merced manifiesta como haber realizado un estudio, una serie de estudios previos que le permitían unir a la intuición respecto a qué pasaría si hiciera una intervención en este espacio, también un conocimiento como de procedimientos constructivos involucrados en esto. De hecho, sí, Jaime, a mí me parece que sí, como el elemento que usted subraya sobre el que esta propuesta sea de Land Art, ahí quisiera volver a sus antecedentes de este tipo de procesos, y quisiera que me hablara sobre un proyecto anterior que a mí me habló sobre el María Buenaventura, que es un proyecto relacionado, no con trabajar con una ruina, pero sí trabajar en el paisaje para generar un signo dentro del paisaje, someter ese signo a los elementos, es decir, no era un signo que como hecho artificial en la naturaleza debería mantenerse como con un cuidado para que la maleza no creciera, para que no cayera, sino que se buscaba también como su integración después al terreno. ¿Nos puede hablar un poco de esa propuesta preliminar sí, para anudarla? Esa propuesta la realicé hace ya más de 15 años, creo,
y fue un proyecto muy interesante que se expuso con mis pinturas en alguna época cuando exponía en la galería del museo. También presenté en esa época un pequeño video, pero fue un primer paso en el que en la casa de un amigo, y en ese caso sí con recursos propios y un poco más limitado, por una inquietud personal le dije a este amigo, Carlos Eduardo, oye, veo este lote tuyo, siempre me despierta esta inquietud, tengo cómo conseguir una tierra y quiero hacer una experiencia de tapia pisada en él. También en ese caso correspondía a una cruz que se involucraba dentro del paisaje. Sí. Y sí, ha tenido esa condición que tú dices, le ha crecido el pasto en ciertas zonas, incluso como una especie de árbol pequeño, de maleza. En otras partes se cayó parte del muro, que no sé si era que no hubo una consistencia adecuada del material o también, pues estaba sujeto a eso, era como un experimento de ver qué pasaba. Hoy en día quiero ir, ya han pasado varios años, no he hecho un seguimiento exhaustivo de la evolución. Voy a verla con frecuencia porque conozco también el lugar y esto también queda en Suezca, a unos kilómetros de este mismo que estoy haciendo ahora, que he propuesto ahora. Y entonces ese trabajo fue un trabajo que me dio pie para saber que yo podía hacer que tenía el conocimiento para hacerlo, y como te dije ahora, no sé si fue en ese mismo momento que tuve oportunidad de hacer un curso en Villa de Leyva con arquitectos de arquitectura en barro, donde como esos fueron varios fines de semana o un puente o algo así, en el que al final, entre todos los participantes en este taller, construíamos un muro en tapia pisada para poner en práctica la construcción de los tapiales, que se llaman las estructuras que sostienen el cofre, por así decirlo, poner en práctica la construcción de los pisones, que son estos elementos con los que se pisa la tierra, y aprender, como te dije en un principio, de cómo encontrar la consistencia adecuada del material para que tenga la durabilidad que se requiere. Ok, digamos, Jaime, que también respecto como a la carrera que su merced ha venido desarrollando, es más factible que uno lo relacione usted con elaboración de piezas de índole bidimensional, donde hace una exploración de materiales, donde de hecho maneja una relación en términos como de recurso iconográfico con cierta tradición constructivista o abstracta. Ahí quería preguntarle a su merced, estos dos eventos, el que mencionamos antes y el que ahora está presentando en Luis Caballero, recurren a la tridimensionalidad. Hay que preguntarle en ese sentido su trabajo con la tridimensionalidad, cómo ha sido, o si en el caso de ese experimento que realizó antes y en lo que está haciendo ahora en Luis Caballero, está aprovechando la oportunidad para generar nuevas exploraciones respecto a esos procesos. Me parece muy apropiada tu observación, porque yo sí creo y así lo espero. Recuerdo que alguna vez, además me acuerdo que estábamos entrando como en un ascensor y estábamos presentándonos con alguien y el crítico y curador de arte José Roca me presentó ahí y alguien dijo, Jaime, y él dijo espontáneamente, no, Jaime es un escultor, que todavía no se ha dado cuenta de que es escultor, pero él es escultor. Entonces, debo mucho a la arquitectura. Estuve casado mucho tiempo con una arquitecta y eso me vinculó no solamente a través de ella directamente en su trabajo, sino con muchas personas dentro del campo de la arquitectura. Conozco una generación importante de arquitectos colombianos muy destacados, Leonardo Álvarez, Lorenzo Castro, Pinilla, una cantidad de arquitectos que han ganado premios, que han hecho concursos, que se han destacado mucho. Y esa era, en una época, hoy en día menos, pero en una época era un círculo que frecuentaba mucho. Y como te digo, el hecho de tener libros de arquitectura en la casa, el hecho de Rafael Vega ha sido para mí una influencia muy grande, que es un profesor de arquitectura. Y la arquitectura también me ha vinculado a una pasión mía también, que es la historia. Entonces, a través del interés por la arquitectura, indago en la historia sin ser para nada un académico en el tema, pero entonces busco en la historia
hoy en día pues uno tiene esos recursos del internet para llenarse de información, de imágenes y demás. Entonces muchas de las cosas que hoy en día, que tú ves en mis cuadros o en las obras bidimensionales a las que haces referencia, surgen de haber vivenciado, bien sea personalmente o a través de lecturas, libros o videos o cualquier tipo de experiencia que me liga mucho al concepto de la tridimensionalidad. Entonces, para mí, pues hoy en día se están como resolviendo muchas cosas en mi trabajo. Y por ejemplo, acá en la parte de atrás puedes ver un poco borrosa una imagen de una intervención bidimensional en una pared. Esta pared era, pues esto es una foto de un mural en una pared. Pero evidentemente se percibe la construcción tridimensional y se percibe una cierta profundidad y una estructura. Entonces, sí creo que me debato en ese limbo en el que a veces me pego más de la estructura o a veces estoy más en la parte bidimensional. Y creo que pues este proyecto en particular me lleva a una propuesta más específica que hoy no sabría decir hacia dónde me va a llevar, pero que me despierta muchas inquietudes. Ok, sí, de hecho, lo que usted destaca es más como una relación emotiva con la construcción arquitectónica y creo que con los procesos de racionalización que rodean todo este universo como creativo. Aquí me refiero a universo creativo como donde hay la persona, el arquitecto tiene que tomar una serie de decisiones para plantear su proyecto, materializarlo a nivel de la bocetación y después lograr ya materializarlo a nivel de los procesos, podríamos decir, tridimensionales para acercarlo pues a las artes visuales. Ahí quería preguntarle, Jaime, si, por ejemplo, respecto a ese comentario que usted traía, la anécdota de José Ignacio Roca, si el comentario él de pronto intentaba dar cuenta de la manera como su merced se relaciona con cierta iconografía arquitectónica. No sé, como que usted tiene como tema, como motivo, son trabajos relacionados con obras de arte pertenecientes a cierta tradición constructivista o con construcción de estructuras. Sí, de hecho, a mí, pues no sé en qué momento lo descubrí de golpe vivencialmente, pues porque yo viví en París, mi época de estudiante, y viajé por Europa y recuerdo mucho cómo me impactaba, o sea, lo que yo veía cuando iba a una catedral gótica o a ciertos edificios en Barcelona y en París y en todos los lugares que visité en Europa en mi época de formación, yo percibía mucho el espacio y los elementos con que estaba construido ese espacio. Entonces, esa experiencia que hoy en día, como te digo, uno la multiplica a través del internet y de los libros. Entonces, colecciono libros de arquitectura y particularmente ha habido un movimiento arquitectónico de la modernidad que me ha pues, llamado, y la mayoría de los libros que tengo pues sí van dirigidos en esa dirección, que es el brutalismo. Y el brutalismo entendido de una forma mucho más amplia que ciertas concepciones que le dan como exclusividad al tema de que sea por el concreto armado. Es más como el concepto de no ocultar las cosas, de dejar que se vean en su construcción. Yo podría decir que también es brutalista, a pesar de que suene muy extraño, una construcción como la Torre Eiffel. La Torre Eiffel no oculta las cosas. La Torre Eiffel no tiene una estructura que luego se pañete. Entonces, pues evidentemente es más brutalista un edificio de Le Corbusier o ciertos edificios de otros arquitectos contemporáneos como Tadao Ando, lo que sea, que trabajan con la palabra brutalismo viene del francés del béton brut, que es el cemento armado o el cemento crudo. Bruto, pues el cemento bruto. Pero para mí es más amplia, es como todo aquello, puede haber un brutalismo de la madera, puede haber un brutalismo del hierro, puede haber un brutalismo, puedo decir que normalmente de ciertos materiales que son más nobles. No me imagino un brutalismo del plástico y difícilmente del vidrio.
pero creo que me entiendes un poco a qué me refiero. Esas paredes que te dejan ver lo que son en su estructura y en su materia propia. Entonces puede ser una piedra tallada, puede ser una pared construida de concreto, puede ser una pared hecha en vigas de hierro, o en este caso, el que estoy presentando, pues en tapia pisada. ¿Cómo no? Entonces, esta tapia pisada, pues alguien dirá, pues no hay nada más lejos del cemento bruto que esto, pero para mí tiene una relación muy concreta, en que evidencia su propia esencia. Deja ver, deja transparentar de qué está hecho. No está queriendo, sí, es como una piedra. Tú coges una piedra y la puedes partir en 1000 pedazos, pero ella nunca te va a estar ocultando qué es. En cada uno de sus fragmentos ella va a decir, esto soy yo. Contrario a una pared de pañete pintada con un color, que si tú la rompes ya empiezas a ver otras cosas distintas. Ok, ahí me gusta como la manera en que usted enfatiza el componente fenomenológico de la idea de brutalismo para destacar eso, como hay un brutalismo de los materiales, no es tanto un brutalismo de apegarse a la etimología del término para dar cuenta de ello, sino más bien, y es como parte de lo que creo usted quiere destacar, no solamente en el proyecto de Luis Caballero, sino en otros de sus procesos, hay un brutalismo que casi que rodea la experiencia de los materiales a nivel de la manipulación y a nivel de su contemplación, sobre el cual usted quisiera subrayar. Y por otro lado, cuando hablaba de ese proceso, de ese periodo de formación, cuando su merced recorre un entorno cultural absolutamente, aunque seamos herederos de él, absolutamente diferente del nuestro, y empieza a establecer relaciones entre arquitecturas e incluso creería yo procesos urbanísticos. Me recordaba un poco a este filósofo Paul Virilio cuando él hablaba que él se decía que era un hijo de cierto tipo de modernidad que entró en crisis con la guerra y que además como con la evidencia de la guerra y las trazas de la guerra y la violencia de la guerra respecto a la configuración de las ciudades, y que él tuvo una epifanía cuando se acercó. Él no omitía las partes escatológicas de la anécdota. Él se acercó a mear en un búnker construido por alemanes cuando ellos tenían invadida cierta parte de Francia, y nada, el man está meando ahí, y ahí tiene una epifanía sobre esa arquitectura que era la arquitectura que marcaba una crisis en el tiempo, pero no por ello dejaba de ser significativa para entender espíritu de la época, la psicología de quienes realizaron esos objetos, las funciones que cumplían, etcétera. Creo que usted iba un poco por ese lado y me parece que lo subraya cuando destaca esto respecto a la Torre Eiffel, ¿no? Que uno suele verla, además porque uno la ve como con la pátina mediática del turismo, ¿no? Entonces uno la ve brillante, bella, iluminada, pero uno niega el hecho de que uno está viendo las varillas atornilladas, pues. Exacto. Buenísimo. Pero entonces, yo creo que esto ya es un gran antecedente para pasar ya de lleno a barro. Quería preguntarle, entonces ya en términos ya pasamos como de la fase de inspiración donde su merced establece un interés por hacer esa intervención en este espacio, después negocia con la familia, se acerca pues a los poseedores para poder acceder a él. Ahora pasemos a la fase siguiente, listo, le dan permiso, ¿y ahora qué? Entonces, me presenté al premio y cuando obtuve la nominación, evidentemente llamé a los dueños, la señora Fresia Guacaneme. Fresia, he quedado nominado y pues yo le había acordado con ella que le iba a pagar una mensualidad mientras estuviera trabajando en el lugar y había hecho unos bocetos de lo que quería hacer. Ahí viene a entrar otro factor que tú preguntaste anteriormente que no resolvimos del todo. Cuando hice la propuesta, la ruina estaba en un estado de deterioro, pero ya cuando iba a intervenir le dije, bueno, tengo que ir a mirar y a tomar las fotos y hacer ya llamémoslo, un despiece y un replanteo de la obra. Me di cuenta de que por un factor que es muy interesante, por el vandalismo, ciertas familias de los alrededores se robaban las tejas y esos fueron los factores que llevó a que no tuviera techo, e incluso se robaban las maderas de los dinteles de las puertas. Entonces habían desaparecido 2 puertas que yo pensaba usar para la obra. Y entonces, 3 puertas habían desaparecido porque se han robado la madera,
pero yo dije, pues esto no me impide que yo haga mi proyecto, le voy a tener que cambiar algunas cosas. Yo pensaba dejar toda una pared que tenía puertas en pie y a esa pared adosarle unas paredes perpendiculares en una forma diferente. Pero entonces, una vez ya encontré que no estaban esas puertas, dije, me toca hacer dos cosas. O acabar de tumbarlas, o sea, abrir el vano completamente, o cubrirlas y rellenar el vacío. Entonces, en una de esas hice eso, tumbé lo que quedaba y se abrió un hueco más grande, y en otras dos rellené el vacío. Quedó una última. Si has visto las fotos con cuidado, hay una pequeña puerta que es una puerta original de la construcción. Entonces ahí ya entramos en aspectos más técnicos. Y bueno, conseguir después en Suezca, yo sabía que existían porque lo había hecho anteriormente, como te lo digo hace un rato, artesanos que manejan la tradición de este tipo de construcciones en barro. Sin embargo, quien me había ayudado en la construcción anterior había muerto, no por viejo, sino por temas que ocurren en toda parte del país, pero que se evidencian mucho en las zonas campesinas. Había sido asesinado por un tema de tierras, sin ser una persona rica, pero pues tenía una tierra y lo mataron por esa tierra. El hecho es que el poeta que llamaban ya no existía, pero conseguí otras personas que hacían esto, entonces negociar con ellos cómo íbamos a hacer, cuántas personas iban a trabajar, en qué horarios, cómo se iban a alimentar. Había una parte logística que tiene que ver con lo que tú decías ahora de lo que es la proyección arquitectónica, que nunca he conocido en detalle, pero que en este caso pues tuve que aprender ahí sobre la marcha, a qué horas llegan los obreros, cuándo se les paga, cuándo comen, qué pueden llevar, cómo tienen que recoger sus basuras, todo eso. Entonces, otro factor interesante es, por ejemplo, esta construcción que se hizo allá, planteaba, como ya hemos visto acá lo que hemos dicho, una redistribución del espacio. Se tumbaban ciertas paredes, no todas. Con ese material se procesaba ese material, había que partirlo en pedazos pequeños, mezclarlo de nuevo con boñiga de caballo, con heno y en este caso con un poco de cal. Y ese material mezclado a punta de palas y demás, sin ningún elemento adicional, quiero decir, no llevamos barro de ningún otro lado o tierra de ningún otro lado, solamente la tierra que correspondía al material que existía en ese sitio. Un poco siguiendo el principio constructivo que usted mencionaba antes, ¿no? Como que el material que se extrae fue el material que se extrajo fue el que le dio sustento a la construcción original. Exacto. Bien. Y usarlo en su totalidad, no dejar una parte sin usar y tampoco traer más material de otro lado. Otro factor interesante, la casa, como lo dije en principio, había sido hecha con adobes. Los adobes son esos ladrillos que después se pegan igualmente con una mezcla de barro, muy similar a la inicial. Entonces eso pareciera de lejos como si tuvieras unos ladrillos pegados con cemento, pero es barro pegado con barro y crudo todo. Entonces, esa forma de construir yo no quería reproducirla. De hecho, el maestro me ofreció, yo le puedo hacer otra vez adobes. O sea, podemos destruir esos adobes y crear unos nuevos adobes. Qué pena, qué pena. El adobe, o sea, aquí voy con mi ignorancia de urbanita. El adobe es el ladrillo, no es el procedimiento. El adobe es el ladrillo. Ya, listo. El adobe se le llama... Uno siempre mezcla como pared de adobe y es como, tierra. No. Ahí vamos a entrar en términos un poquito más técnicos, pero no son muy complicados tampoco. Hay tres técnicas fundamentales, a veces se mezclan, a veces se entremezclan, de construir con tierra. Una, y vamos a entender la primera, el adobe. El adobe es un ladrillo un poco más grande que el ladrillo común. No sabría decirte las medidas exactamente, pero puede medir 30 centímetros por 15 centímetros por otros 15, otros 10 de altura, no sé. Es más grande porque al ser crudo no tiene tanta resistencia si es muy pequeño. También ese se mezcla con heno y con boñiga de caballo. En unas proporciones ligeramente diferentes a las de la tapia pisada. Y ese se construye como una construcción de ladrillos. Se pone uno intercalado con el otro y se le mete barro en las juntas para que la pared crezca. Y después también se pañeta con barro, que a ese barro también se le mezcla un poco más de cal. Para que resista el agua, ¿no? ¿Ah? Para que resista el agua.
Sí, y en muchos casos porque es la parte interior, entonces la gente no quiere tampoco que Ok. se vea eso, Ya, entonces queda como una especie de pared cubierta de barro. De hecho, cuando vuelvo a insistir en las casas de la Candelaria, muchas ujú, veces tú puedes meter un cuchillo y comenzar a romper eso, eso se cae muy fácil. ya. Eso no es cemento, es barro que está ahí aglutinado y que después se le pega, se pinta con cal o con otra pintura. Entonces eso va cogiendo cierta solidez. La siguiente técnica, que fue la que yo usé Ujú, para hacer las nuevas construcciones, lo que hace que en esta ruina que está en este momento en Suezca conviven dos técnicas distintas. Es la tapia pisada. La tapia pisada se hace en unos cofres de 1,5 metros por 1 metro de altura, pues es decir, ujú, ese se llama el tapial. El tapial es una estructura que se hace en madera fuerte, atornillada, a veces muy sofisticada, dependiendo del arquitecto, lo que sea. Incluso se pueden hacer tapiales curvos. Y esos te permiten ir metiendo la tierra adentro en capas delgadas, por ahí de 5 centímetros, y comenzar a aprisionarla. ujú. Uno de esos artesanos se mete dentro del cofre, queda en un momento metido entre dos paredes bastante estrechas. Eso todo está descrito en los videos Ujú, la obra, sí. y comienza a hacer la labor que le da el nombre a la técnica, que es pisar. Pisar no con los pies, sino con el pisón. El pisón tiene una superficie abajo pesada, en madera maciza, con un mástil o un palo, y es una labor ardua de, de fortaleza, más no digámoslo de fuerza bruta. ¿Por qué? Ujú, Porque tú no tienes que estar haciendo fuerzas de abajo, sino subirlo y dejarlo caer, subirlo y dejarlo caer. Hay que tener un ritmo, hay que tener una especie, como las personas que manejan esto, como cualquier artesano, entran en una especie de danza. Tienen que estar ahí 8 horas al día. Si lo hicieran ujú, con fuerza bruta, a la media hora no podían del dolor de espalda. Entonces hay una ujú. técnica que no es que sea difícil de aprender, pero que si tú no la adquieres, te vas a hacer mucho daño físicamente. La tercera técnica que se usa Mm, particularmente en zonas donde hay climas más cálidos es el bareque. ujú, Y el bareque consiste en hacer con maderas del lugar, se clavan unas maderas en el eje del muro, ujú. y con ramas un poco más flexibles se va haciendo un serpenteo entre madera clavada y madera clavada. Entonces ahí queda como una cerca de madera. Y a esa cerca Vendría a de ser como madera, el barro, perdón, sería como un tejido un poco, un ¿no? tejido, exacto, un Ok, tejido. ok, ok, ok. Un tejido con varios espacios, digámoslo, Ujú, transparentes. Eso no está impidiendo que pase el viento o que se pueda ver a través. Y después las personas cogen el barro que está en una condición particular y lo comienzan a meter con las manos y ujú. van aprisionándolo ahí. Entonces quedan las paredes más delgadas, menos resistentes, pero que no se necesitan más en los climas cálidos. Mm, Tanto el adobe como la tapia pisada son técnicas que se usan primordialmente en climas fríos, que tienen además otra condición muy interesante, es que de día refrescan y de noche calientan. El barro atrapa el sol durante el día mm. y permite que la casa sea más cálida de noche. Entonces es una forma de arquitectura muy orgánica que los arquitectos que la manejan y que saben cómo utilizarla bien, pues encuentran muy apropiada. Hoy en Ujú. día no se usa por muchos factores, pero tiene muchas ventajas. Ok, entonces ahí retornando a Barro, en Barro se implementaron estas dos primeras técnicas que usted nos explicó y en un momento que ahí fue donde yo lo interrumpí, usted decía que estaba dialogando con esta persona que contrató y él le sugirió entonces como vamos de una a hacer estos módulos para construir la pared y ahí su merced interviene, supongo, obvio, o no supongo, más bien quisiera preguntarle la intervención a qué nivel fue, como, ok, no hagamos esto, pero para que hagamos qué. No, entonces yo le dije que en ningún momento yo estuve pensando en hacer adobes, sino que yo quería usar el material de los adobes, destruirlo, mezclarlo de nuevo para tener el material con el cual hacer la tapia pisada. Yo ya había pensado y ya había tenido experiencia anterior en hacer tapia Ujú, pisada. ujú, Entonces, entonces las nuevas estructuras, las nuevas
paredes que se iban a construir iban a ser todas hechas en tapia pisada, y para ello, pues evidentemente, como te dije ahora, comprar la madera, hacer los cofres y empezar la labor con unas anécdotas interesantes. Por ejemplo, cuando empezaron la obra, yo dejé unos planos y no pude estar los primeros días tan encima de lo que estaba pasando. Le había encargado al maestro, bueno, vamos a hacer estos planos. Cuando llegué el primer día estaba tomando fotos, estaba muy contento con lo que han hecho, pero cuando me puse a mirar en detalle, no estaban siguiendo lo que yo había pensado. Entonces, maestros, este muro no debería ir paralelo a este, sino que debería ir en un ángulo. El maestro dice, no, pero es que yo estoy acostumbrado a construir muros paralelos. Y no, pero es que esto no es una casa lo que vamos a hacer, sino que vamos a hacer una obra, pues explicándoles que no tenía una función utilitaria y que yo había planteado que en un punto los muros quedaban a tal distancia y en el punto más lejano se abrían un poco. Él no me entendía y le dije, bueno, maestro, no importa que no entienda, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que tumbar el trabajo que usted hizo en 2 días y volverlo a hacer. Con una facilidad muy grande, que es algo que está dentro de la propuesta del premio, que es ese mismo material que tuvimos que tumbar otra vez es totalmente reutilizable. Ahí no hay ningún desperdicio. Esa pared que además ya estaba muy fresca porque se había hecho hace un par de días, no era sino tumbarla ahí con unos barretones, con unas picas, lo que fuera, volverla a mezclar y volverla a usar. Contrario a lo que puede pasar en un muro hecho en concreto, que hay que demoler, botar unos materiales, ya el hierro no sirve, el concreto para volverlo a reutilizar hay que pasarlo por un proceso muy largo. Entonces, todo el trabajo que hicimos en este lugar, ni siquiera usamos energía eléctrica, ni siquiera para un taladro. Ellos, todos los huecos que tuvieron que abrir en la madera los hicieron con un taladro manual que se conoce como un Villamarquín. De hecho, de tanto usar uno se rompió y se compró otro, pero allá todo fue hecho, digamos, con energía humana, con elementos naturales. No hubo nunca necesidad de llevar una extensión eléctrica, que hubiera sido, además de costoso, bastante innecesario. Entonces, si había que cortar madera con serruchos, si había que atornillar con las manos y si había que abrir huecos con este Villamarquín.